Buenas tardes, bienvenidos a nuestro magazine de variedades, nuestra cita semanal en Forma, en vuestra emisora, Informa Radio. Hoy comenzamos con Derecho y Comunicación. José Manuel Benítez Bernabé, notario de Soria, gran profesional y mejor persona, buen amigo y mejor persona, nos ilustra en un vídeo que nos ha enviado sobre la firma digital. Utilidad y posibles miserias. Él lo titula así. Y además, pues está muy bien, porque es como una alerta, pues bueno, que todo tiene luces y sombras. Paco ya está haciendo así. Don En Francisco absoluto, Vela, ¿no? exacto. Es que yo, como soy un viejo analógico, todas estas cosas me ¿No sobrepasan. entiendes la firma digital? No, ¿No tienes firma digital? no. Oh, pues Tengo el nuevo carnet que me saqué hace muy poquito, pero nada más. no la utilizas. No la Tú utilizo. seguro que sí. Sí. Como que eres informático, además. Bueno, somos Acércate un poquito. No, No, pero informático. Sí, soy informático y estoy acostumbrado a usar las tecnologías. Sí. Claro, es informático. Es Javier Calavía. Yo no sé si os acordaréis de él porque ha estado aquí. Ya nos hablaste algo. Y hoy vienes a hablarnos de una exposición, bueno, en la que yo estuve guiada por él. La verdad fue extraordinaria la exposición, pero el guía, porque un buen guía puede convertir una exposición mediocre en una gran exposición y un mal guía una gran exposición en una exposición desastrosa. El guía es muy importante. Y bueno, pues aquí a mi derecha tengo un gran guía. Nos va a hablar de la pintura cuzqueña, algo bastante desconocido, y el del Museo de América. Ya la exposición ya ha terminado, pero bueno, habrá más. Y nada más, aquí tenemos a nuestro técnico Carlos, que hacía mucho tiempo que no estaba por aquí. A sus órdenes nos ponemos y ya pues comenzamos. Derecho y Comunicación. Buenas tardes. Decía Levi Strauss que un cuento es una verdad disfrazada de mentira. Un niño no es tonto, un niño simplemente es pequeño y ha estado poco en este mundo. Y en consecuencia, intentas transmitir a través de algo que capta su atención la verdad que le quieres efectivamente dar. Lo mismo ocurre con los mitos, pero para personas adultas. Siempre existe una verdad en aquello que esconden. Una cosa es la forma y la otra el fondo. ¿Es esto un método lícito de transmisión de ideas? Por supuesto. Precisamente nuestro Señor, cuando anduvo por la tierra, utilizaba el método de las parábolas. Pues bien, dentro de estos mitos, el que os quiero transmitir es el de Ícaro y Dédalo, que simboliza la importancia del equilibrio. Todas las cosas pueden servir dentro de su medida y están bien. Dédalo lo entendió y consiguió salir de Creta utilizando unas alas de cera y unas plumas. No subió más allá de donde podía y consiguió satisfactoriamente un objetivo difícil. Ícaro hizo lo mismo, pero sin prudencia y emborrachándose con el método, que era el mismo que el de Dédalo, pero subió demasiado. No solo no consiguió su objetivo, sino que se rompió la crisma literalmente. Pues bien, esta importancia del equilibrio es la idea que quería transmitiros en relación con la firma digital. La firma digital que tienes a través de certificado electrónico o en tu propio DNI o de otras formas legalmente posibles es una herramienta útil, pero es una herramienta útil para actos relacionados con la administración o con particulares. Ahora bien, fuera de ese ámbito puede pervertirse y volverse contra la propia persona que la utiliza y en general contra la seguridad jurídica, que recordemos es la base de la economía. Y eso en el momento en que la sobredimensionas, cuando la supravaloras y cuando la conviertes en un instrumento válido por sí mismo para la perfección de actos y negocios jurídicos, especialmente si son complejos, en el campo del derecho privado. Ten en cuenta al respecto lo siguiente. Lo primero, que para actos y negocios jurídicos en el campo del derecho privado el consentimiento ha de ser otorgado en presencia de un funcionario público. Está muy bien la firma digital siempre que dicha firma, comprobada su legalidad y existencia, conduzca a la comprobación de la legalidad de todo el proceso por un funcionario público, que en el caso del derecho privado es el notario. Esta presencia no es un formalismo, es una necesidad material y lo es porque es en el momento en que nace un acto o un negocio jurídico cuando hay que apreciar si se reúnen los requisitos de sujeto, objeto, causa y, en su caso, formalidad necesaria para que el negocio jurídico exista de verdad.
Porque si falta uno solo de los requisitos necesarios para que nazca el negocio jurídico, en realidad este no llega a existir, aunque pueda haber, lo veremos después, una apariencia de legalidad. En otras palabras, en cualquier acto o negocio jurídico, incluso en los más sencillos, tendrá que haber un tercero, hábil según la legislación y de carácter público, que compruebe que quien está firmando digitalmente es el titular de esa firma digital y que no hay un uso ilegítimo, que tiene capacidad para lo que está haciendo, que si representa a una persona jurídica tiene la representación orgánica o voluntaria precisa y suficiente, que hay idoneidad entre su capacidad y su legitimación y aquello que está otorgando, que no hay coacciones, ni violencia, ni vicios en el consentimiento, que el negocio jurídico es apropiado en cuanto a sujeto, para que no vendas la Catedral de Toledo. Esto no es una exageración. En mi notaría vino un señor intentando comprar a un buen precio una isla en el Amazonas. Se convenció de que estaba siendo efectivamente víctima de una estafa. Que la causa del negocio jurídico es lícita y que, fundamentalmente, la Administración tiene conocimiento inmediato de aquello que está pasando, porque resulta que lo que estás otorgando, lo que estás haciendo, tiene consecuencias civiles, mercantiles, fiscales y de todo tipo. Quita ese control mediante la firma digital sin más o haz que ese control sea posterior al nacimiento del negocio jurídico y se te habrá caído todo el sistema de seguridad jurídica preventiva, es decir, la que evita juicios, la que evita pleitos. Será muy moderno, telemático y todo lo que tú quieras, pero por si los juzgados españoles tienen poco trabajo, añade todo el derivado del fraude constante que derivaría de hacerlo de otra manera. Sobre todo en un país en que resulta que tu firma digital la tiene tu gestor porque se la has dado de hecho tú, tu asesor fiscal, tu primo que tiene conocimientos de informática y el vecino de abajo por si te pasa algo. Y eso lo sabemos todos. En un país en que hemos visto en vivo y en directo un caso Gürtel y un caso Koldo, que curiosamente se parecen muchísimo. Un país en que la corrupción es más que un problema. Un país en que recientemente hemos sabido que somos de especial interés para los cárteles de expansión de los paraísos artificiales. Un país aficionado apasionadamente al testaferro. Y si no, pues nada, atrévete a abrir la firma digital sin control inmediato a todos los ámbitos. ¿Por qué no para las bodas si daría todo igual? Y si es así, ¿por qué no la admites también en los expedientes matrimoniales previos y así te los cargas? No se pueden defender memeces y si las defiendes, las pagamos todos. Lo segundo, el consentimiento que se presta cuando nace un acto o un negocio jurídico tiene que ser necesariamente un consentimiento informado y eso no se consigue con la firma digital. El consentimiento informado en derecho privado es el que damos los notarios, que además de funcionarios somos profesionales jurídicos. ¿Cuáles son las consecuencias de que el consentimiento que prestas tú, que no tienes idea de derecho, no sea informado? ¿A ti te lo voy a tener que explicar? ¿A ti, que firmaste sin enterarte todo el papelamen habido y por haber cuando te metiste en Afinsa? ¿A ti, con tu asuntillo del Fórum Filatélico y mira que firmaste cosas? ¿A ti, querido suscribiente de Pecocos y Nococos, que con toda la confianza en no sé quién resulta que al final fuiste estafado? ¿A ti, que sin posibilidad de defensa ni por las entidades de crédito ni por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por saturación te han estafado con tu firma digital o procedimiento parecido, haciendo con tu consentimiento formal que transfieras cantidades de tus cuentas corrientes mediante claves remitidas a tu teléfono o a tu correo electrónico? ¿Quieres que hablemos de las estafas anunciadas en YouTube, en donde resulta que te vuelves rico sin arriesgar un duro y en que al final pierdes todo tu dinero? ¿De qué estamos hablando? Memeces, repito, las justas. Frente a ello, y para que comprendamos el alcance del consentimiento informado, justo cuando nace el negocio jurídico, pongo dos ejemplos. El primero, un caso real acaecido la semana pasada en mi notaría. Una venta de una finca rústica por 3.500 euros. Fue empezar a hablar del derecho de retracto de colindantes, del que nadie tenía ni idea, para que misteriosamente aflorara que el precio real era el de 6.000 euros. Salió beneficiado el propio comprador y la administración tributaria. El segundo, el impacto positivo que ha tenido la Ley de Créditos Inmobiliarios, que ante la necesidad de un consentimiento informado que precisa de refuerzo,
porque las operaciones hipotecarias no son fáciles para el gran público, implica una explicación individual, no ya de las condiciones de tu hipoteca, sino de lo que es una hipoteca en general por parte del notario, con un test para ver si tienes dudas acerca de lo que vas a firmar y con un plazo de tiempo para que asimiles y puedas pensarte si firmas tu préstamo hipotecario o no, que no tiene coste y que no es vinculante para ti si no te convencen las condiciones que te han puesto. Luego solo se otorga la escritura de hipoteca pasado unos días. Es este uno de los mayores éxitos de la legislación española, que se ha convertido con ello en la más garantista en este tema a nivel global. Compara este garantismo individual, lógico y extremo que ha frenado en seco la actuación judicial sobre este asunto con la posibilidad de que los préstamos hipotecarios se otorgaran con firma digital. Caería y sería poco seguro todo el sistema. Adiós mercado hipotecario. ¿Y qué decir del más complicado ámbito de lo mercantil? Pues lo mismo, pero corregido y aumentado. Lo tercero y más importante. ¿Cabe un control funcionarial posterior al nacimiento del acto o del negocio jurídico? Dicho en otras palabras, ¿cabe que por inscripción en un registro público de algo firmado digitalmente y sin consentimiento informado y sin presencia de funcionario público se considere amparada la legalidad? Rotundamente no, por varios motivos. El motivo fundamental ya lo he dicho, el control de legalidad subjetivo, objetivo y formal y el cumplimiento frente a la administración de todo tipo de obligaciones y el nacimiento de consecuencias jurídicas tiene que ser en el momento en que nace el negocio jurídico, nunca en un momento posterior. Una inscripción en un registro solo puede asegurar la protección del sistema jurídico cuando, sobre la base de que lo que ha pasado cuando nace el negocio jurídico es cierto, porque se comprueba que está todo correcto, luego se inscribe. La realidad formal, que es la base de la seguridad jurídica, no sirve para nada si no se ha acreditado la realidad material. Una inscripción de algo que puede ser falso o nulo no da legalidad a la falsedad. Por poner un ejemplo, un matrimonio que sea nulo, otorgado con firma digital, no se convierte en válido por el hecho de que se inscriba. ¿Nos entendemos? La inscripción no convalida lo nulo, no cambia la realidad. Es más, este sistema produciría a la larga la destrucción de los registros públicos, porque la fiabilidad de un registro se basa en la publicidad de actos y negocios jurídicos válidos. Si no, los registros no tienen fiabilidad ninguna y caería por su propio peso todo el sistema de seguridad jurídica, comenzando por el de los registros. ¿Para qué valdría una inscripción que no está basada en la comprobación de los consentimientos, la representación, licitud de objeto, comprensión de los intervinientes y consecuencias de todo tipo? Nada, absolutamente para nada. La inscripción, repito, no convalida lo viciado y la comprobación de que algo no es nulo sino válido depende de que haya sido comprobado desde el primer momento que efectivamente lo sea. Adiós registros civiles, adiós registros mercantiles, adiós registros de la propiedad, porque publicarían algo no fiable. Adiós seguridad jurídica y, en consecuencia, adiós crédito y adiós economía. Hay otro motivo. Se te puede decir que el control anterior se suple con la inscripción constitutiva, o sea, que el acto o negocio jurídico no nace cuando verdaderamente nace, sino cuando se inscribe. Bien, esto es insostenible desde un punto de vista no ya jurídico, sino intelectual. O sea, que un niño no existe desde que nace, luego la inscripción, por supuesto, es necesaria, sino que existe desde que se inscribe su nacimiento. Esto es una estupidez. Imaginemos, buenos días, he nacido hace 2 semanas y tengo mis derechos civiles, puedo heredar y eso. No, señor, usted está delante de mí, pero usted no existe porque no está inscrito. ¿Cómo que no existo? Mire, me hago pis encima para demostrar mi propia existencia. No insista, ese pis no existe porque usted no existe, no está inscrito. He puesto este ejemplo para que se vea que una norma jurídica basada en una estupidez solo puede desembocar en una estupidez. Un niño existe desde que nace y otra cosa es que haya que inscribirlo. Una sociedad mercantil o un poder mercantil existe desde que nace y otra cosa es que haya que inscribirla. Pero la existencia del niño y de la sociedad o del poder no dependen de la inscripción, dependen de su nacimiento. ¿Existen inscripciones constitutivas? Sí, señor. En países subdesarrollados y por circunstancias especiales. Yo la única que he visto era de Burkina Faso. Quizás sea ese el nivel de seguridad jurídica que queremos. Y abundando en esto tan bonito de la inscripción constitutiva, ¿qué control tienen las administraciones públicas
de los actos y negocios jurídicos que no se inscriben? ¿Esos actos y negocios jurídicos existen o no? ¿Qué tendrían que decir los tribunales, que sin duda se verían abocados a juzgar todo aquello en lo que no entran por existir un sistema preventivo que funciona? Esto es volver a la selva. Y sin hablar de los gastos de inscripción, claro, porque lo barato sale mucho más caro, como desarrollaré en un posterior podcast. Bien, frente a este panorama hay que poner de relieve el avance inmenso que ha supuesto un reto personal y técnico consistente en la Ley 20-2023, que aúna la firma digital con la seguridad jurídica a través del notariado. Puedes constituir sociedades mercantiles, puedes hacer poderes mercantiles, puedes otorgar una gran cantidad de actos y negocios jurídicos por videoconferencia, aunando la comodidad de la firma digital comprobada con el consentimiento informado en el acto a través de notario y con la fehaciencia de actuación. Desaparecen todos los inconvenientes que hemos comentado y se reúnen todas las ventajas. El sistema no tiene problema y es eficaz. Creo que hay que seguir avanzando por ese camino que tiene todas las ventajas y ningún inconveniente. Plena seguridad jurídica, comodidad, comunicación inmediata a las administraciones públicas y sostenimiento de la seguridad jurídica. No es el notariado un cuerpo anclado en el pasado, inmovilista y que no sirve para nada. Quizá eso sea aplicable a otros. Por ahí sí, por la vía de la ampliación de la Ley 20-2023 sí cabe la firma digital. Cualquier otra cosa es como ver la película Odisea en el espacio y quedarse en los 10 primeros minutos. Espero haber sido claro. Soy José Manuel Benéitez, notario de Soria. Entre cajas, bastidores y bambalinas. Bueno, vamos a ver, Javier, aquí estamos, entre cajas, bastidores y bambalinas. Te meto ahí porque es donde siempre emitimos en esa sección pues todo lo que se refiere a exposiciones y a arte. Aquí tenemos muchas exposiciones normalmente de arte contemporáneo, pero este sábado pues nos fuimos a visitar. Tú fuiste un guía. Quiero darte la enhorabuena porque fue estupendo las explicaciones que nos diste y además nos dimos cuenta que, bueno, que te lo habías preparado, que te lo preparas a conciencia, ¿eh? Sí, yo soy voluntario cultural del Museo de América y guío frecuentes visitas guiadas tanto a la colección permanente como a las exposiciones temporales. Pero estudiaste historia, hay que decirlo. Estudié historia, sí, además ya en mi segunda juventud, o sea, en la primera fue una ingeniería, pero en la segunda sí, la más reciente, por decirlo así, y por lo tanto pues ahora estoy en la vertiente de historia, antropología y en este caso colaborando con el Museo de América en guiando visitas, ¿no? La pintura cuzqueña. Pintura cuzqueña. Una sorpresa. Sí, es la pintura en general virreinal se suele conocer poco, ¿no? Sitúanos esa época virreinal porque seguro que mucha gente que nos escucha no sabe de lo que estás diciendo. Sí, estamos hablando de los siglos de presencia de España en Hispanoamérica, ¿no? Básicamente del siglo XVI al XVIII. Y en concreto la pintura cuzqueña, que obviamente por el nombre de Cuzco, de la ciudad que le da nombre, pues estaba en el Virreinato del Perú. Cuzco sigue siendo la ciudad sagrada o la ciudad histórica del actual Perú. Pues durante esos siglos se dio pues una escuela pictórica, mezcla del barroco europeo con influencias locales y todas las estilos artísticos que se dieron en el virreinato, y esa mezcla, ese sincretismo entre las dos pinturas o estilos dio origen a lo que denominamos pintura cuzqueña o barroco andino, y es el tema que ha versado la exposición que se ha llamado Pintura cuzqueña, centro y periferia, que ha terminado el domingo pasado. Y ha estado varios meses con gran éxito de público y buena acogida. Y tú has guiado varias visitas. Yo me incorporé porque he tenido viajes que he estado un tiempo fuera y me incorporé a guiar visitas en los últimos 2 meses. Y en estos 2 meses, no llega a 2 meses, marzo y abril, he guiado casi 20 visitas. Con lo cual me he dedicado intensamente en las últimas semanas pues,
a más de 200 personas. Y entre esas 200 personas, ¿cuál ha sido la reacción? ¿Se han sorprendido? Sí, yo creo que... ¿Lo conocían? No, en general, comprobado que no dejaba de ser, como la misma que la pintura novohispana virreinal, prácticamente desconocida o muy poco conocida, y siempre las impresiones de las personas visitantes ha sido un descubrimiento no solo del estilo pictórico, sino de las técnicas pictóricas que se utilizaban en esta pintura, ¿no? El tema del brocateado de oro con pan de oro, o los ángeles arcabuceros, o otros estilos que he explicado durante la visita, pues siempre pues, no eran conocidos, y en ese sentido pues se ha apreciado bastante por conocer una nueva escuela. Yo corroboro lo que has dicho antes también, Carmen, que este tipo de exposiciones, no ya porque yo las haya guiado, ¿no? Sino que se necesita, al no ser muy conocido el estilo, se necesita un guía que introduzca, o es muy conveniente un guía que introduzca a los visitantes al tiempo histórico en el que se dio, a lo que acontecía, a lo que influía en los territorios donde se daba esta pintura, y que vaya guiando al público, a los visitantes, ¿no? Porque si no, bueno, uno lo puede apreciar, pero seguramente no lo comprende o no lo sitúa en el contexto adecuado. No, pero yo solo lo extiendo a todas las exposiciones. Yo lo que te he querido decir, que un buen guía puede convertir una exposición mediocre, no era el caso, pero bueno, puede haber una exposición mediocre y un buen guía la convierte en una exposición magnífica. Y puede destrozar una exposición magnífica si no tiene la preparación adecuada, digamos. Pero eso en todo, ¿eh? Eso en todo, lo único que si encima, además, de por sí no es un tema muy conocido, pues todavía más. Pero eso lo corroboro, vamos, y lo afirmo igual. Que el guía es esencial. El guía es esencial. Sí. Vamos, el guía te puede hacer, ya te digo, una exposición, bueno, qué maravillosa es esta exposición. Y luego piensas y dices, bueno, no están tan allá, pero bueno, este señor lo ha sabido explicar. O te puede destrozar una exposición. Entonces, es muy importante la preparación del guía y que el guía sepa de lo que está hablando. Tú, desde luego, el periodo virreinal lo dominas. Bueno, como es una parte importante del museo está dedicado al periodo virreinal, hombre, dominar siempre es difícil, en el sentido de que cualquier disciplina, cualquier tema siempre es muy amplio, siempre estás aprendiendo por más experiencia o formación que tengas, ¿no? Pero me desenvuelvo cómodamente, lo conozco las claves y enseguida lo sitúo en las distintas piezas para explicarlas y hacer que, o por lo menos ameno y comprensible al visitante, lo que se ve en la... Que tú guías la visita al museo. Sí, yo sí, a toda la parte virreinal del museo en general, tanto a la colección permanente, que tiene una gran colección de objetos de la América precolombina, luego también de la América virreinal, no solo virreinal, sino también desde América del Norte hasta el sur, o sea, todo el continente americano, incluso también de Filipinas y de todas las influencias que llegaban a América, de sitios orientales, de Japón, de China, de Filipinas. Todo eso está a través del galeón de Manila, está reflejado en el Museo de América, y en ese sentido llevo desde el 2017 pasando visitas. Unos pocos días, ¿no? Pues a la vez que me fui formando en esta, como digo yo, bueno, en la segunda juventud, estudiando historia y estudiando antropología americana, con lo cual en ese sentido pues me encuentro cómodo. Bueno, el museo, Madrid tiene unos museos magníficos, y el Museo de América yo creo que es de los menos conocidos, quizá. Sí, es un museo estatal, es del ámbito del Ministerio de Cultura, de los 16 museos que tiene el Ministerio de Cultura. En Madrid tiene 9, y el Museo de América no es de los más visitados, en el sentido siempre del ranking anual que se publica de visitas a los museos, suele estar pues de los 9 de Madrid, pues hacia la mitad, un poco más abajo de la mitad, se mueve en los últimos años, aún así con unas 90.000 visitas, o sea que siempre es un número importante, pero no es un museo, yo eso también lo constato cuando paso visitas, que la mayoría de las veces muy poca gente ya ha visitado el museo, es la primera vez. Y ahí siempre barajamos los que participamos, pues por qué no se da a conocer más, por qué no es más conocido, ¿no? Y bueno, pues está situado
no en el centro de Madrid, está situado en la parte de Moncloa, donde está el mirador de Moncloa o el arco de Moncloa. Pero es una zona muy buena. Es una zona buena, pero tienes que ir profeso. O sea, Eso sí. no es un museo que te encuentres un día que llueve y dices, me voy a meter en el museo paseando por Castellana o por cualquier sitio céntrico. Normalmente tienes que ir profeso porque está en un sitio que no está muy lejos, está a 5 minutos andando de Moncloa, pero tienes que coger ese camino que lleva a ese sitio, ¿no? Con lo cual tienes que ir. Y luego también, otra opinión mía, que también nos preguntamos el conocimiento de América, el conocimiento de la historia de España, ¿no? Que existe, ¿no? Porque al fin y al cabo uno aprecia lo que conoce. Si no lo conoce, difícilmente lo puede apreciar. Entonces yo me pregunto, nos preguntamos los que estamos, pues, hasta qué punto, obviamente lo voy constatando en las visitas, pues la gente conoce la presencia de España en América, le interesa, ¿no? Conoce, pues, más allá de los estereotipos y de películas o documentales, pues la cantidad de etnias y culturas que había antes de la llegada de Colón, y luego todo el desarrollo de los 300 años de presencia general de España en América. Si lo conoces, si te interesas, desde luego es un museo muy rico, tiene unas 2.600 piezas expuestas de esas 3 colecciones que he dicho, prehispánica, virreinal y etnología, y a quien nos gusta, pues disfrutamos y es un pozo sin fondo de aprendizaje de todo tipo de culturas y de costumbres y sociedades. ¿Y son esas 3 secciones, digamos, las que hay que visitar, o cómo organizas tú las visitas? Claro, esos son colecciones de esos 3 periodos, ¿no? O la naturaleza de las colecciones. Luego la propia organización del museo está dividido en 5 secciones, que es la primera es del conocimiento, luego la realidad, la sociedad, la religión y la comunicación. Son 5 secciones divididas en 2 plantas. El edificio de por sí es un edificio muy bonito y pasamos visitas guiadas al propio edificio porque simula una construcción eclesiástica de las que hacía la corona hispánica en América. O sea, que pasáis visitas al edificio. Sí. ¿A ti eso te interesa como profesional? Me lo conozco por fuera, el edificio, Claro. como yo vivo al lado. Bueno. Y el camino ese que hablaba, sobre todo el puente ese del tranvía, para mí es casi mi vida y mi infancia. Así que desde el punto de vista, nunca he entrado porque las veces que lo he intentado o estaba cerrado o yo soy muy torpe. El caso, pero desde fuera sí, desde fuera para mí siempre me ha llamado mucho la atención ese edificio. Dentro, que será estupendo que lo veas tú también. Bueno, ya conocemos muchos museos. Bueno, uno más. Claro, tiene una torre, tiene un claustro, tiene un patio con una fuente de taza mistilínea de estas, las que hacía la corona hispánica en todas las plazas de armas o centros principales de las ciudades. O sea, en sí mismo, pues es un edificio bonito. Bonito, no es muy antiguo porque se hizo en los años 60, pero con ese objetivo, simular como si fuera un convento, un monasterio, una construcción eclesiástica, con unas bóvedas muy bonitas, también hechas por arquitectos conocidos en la época y que tienen otras obras de referencia, y esta es una de ellas, con lo cual en sí mismo, tanto continente como contenido, yo creo que es un museo que es muy bonito y desde luego a nadie deja indiferente y es muy rico en la visita y en todo lo que tiene. Y si hay alguien que nos esté escuchando o viendo, que también nos ven, que quiera visitar el museo contigo, ¿qué hay que hacer? Bueno, yo soy un voluntario cultural, somos un grupo de voluntarios culturales que colabora con el museo. Hay 2 formas. Un coordinador, el portavoz del grupo, llama al museo y pide una visita y concretan el día y la hora. Puede citar mi nombre también para que por ese canal llegue a mí, o directamente se pone en contacto conmigo para que sea un grupo con un guía, un grupo autónomo con un guía, ya con el nombre asignado. O sea, son las 2 vías. ¿Pero tú tienes web o cómo? No, yo no tengo web, en ese sentido. Un informático que no tiene web. Yo tampoco tengo web. No te extrañe que no la tengamos nosotros. Yo tampoco.
¿no? Tampoco. Entonces, pues bueno, sería que preguntara en ese sentido, casi, bueno, o que me busque en alguna de las redes sociales, o sea, Estás en todas las redes Facebook, sociales. en LinkedIn, todo esto, ¿no? O si no, que a través del propio museo, que llame al propio museo y que diga que le gustaría en ese sentido para que llegara a mí, para que canalizara la visita mi nombre, para que constara a la hora de asignar el... De todas formas, nos vas a decir cuándo montas las visitas, por si alguien que nos oiga, pues mira. Sí, bueno, yo... O ahora no tienes ninguna. No, el compromiso de los voluntarios culturales es pasar visitas a la colección permanente. Eso sí que, pues bueno, pues nos formamos y estamos disponibles para las colecciones permanentes. Luego, las exposiciones temporales, como siempre, pues forman parte del programa cultural de cada museo, en este caso del Museo de América, los voluntarios, o en mi caso, algunas me interesan especialmente y me las preparo, como es la de la pintura cuzqueña, y otras simplemente porque o que no forma parte de o no es mi interés prioritario o que simplemente pues tienes que elegir porque no siempre da la vida. No da la vida, con lo No cual da la vida. ahí pues yo todas las que tienen que ver con arte e historia, a poco que una vez que se inaugure esté bien, y suelen estar todas muy bien, pues sí que me las preparo porque siempre pues es un aliciente y algo nuevo, porque también el museo tiene un gran fondo en los almacenes. Sí, antes he mencionado que son 2.600 piezas alrededor expuestas, en los almacenes tiene 10 veces más. Con lo cual, pues el propio almacén, ahora mismo en pintura cuzqueña, el Museo de América tiene seguramente la mejor colección de toda España. Tiene 30 pinturas, de las cuales 18 han estado expuestas en esta exposición y eso es un fondo muy importante a la hora de exposiciones temporales o referencias concretas a pinturas, ¿no? ¿Y hay a la vista alguna en la colección? Sí, en la temporal colección. ¿O ya no? La temporal se cerró este domingo pasado octubre, y por lo tanto, no, esa exposición ya... No, pero quiero decir otra. Ah, bueno, sí, ahí ya están previstas algunas. Hay una, pero como todavía no se ha anunciado, yo prefiero tampoco vale, que sea el propio museo cuando el que esté anunciada, lo nos tienes que pasar el cartel. Claro, pero sí que tiene, desde luego, por lo que sé, y ya como el preaviso, por decirlo así, sí que seguramente la prepararé a partir de... Se inaugurará en mayo, porque apunta a que vale, sí, no, nos vas a decir, una exposición interesante de estas que digo que mezcla arte y pintura, y en este caso incluso mobiliario, y que sea muy interesante. Pues eso nos lo vas a contar cuando esté ya, digamos, que estructurada. Porque claro. Es verdad, las cosas tienen que estar estructuradas. Oye, pues fue un placer la visita al museo. Ha sido un placer aquí tenerte. Esperamos tenerte, pues mira, con motivo de esa exposición de mayo. Nos vas a decir en qué consiste y, bueno, ya nos lo has dicho. Pero bueno, cuando esté ya decidido, pues los días, imagino que ya se cerrará con las vacaciones de verano. No, estará abierto. Está abierto, lo único que siempre en verano, pues todo lo que son universidades, estudiantes y eso, pues no está pero por contra, pues turistas informados, ¿no? Sí que llegan, ¿no? Pero el flujo de centros culturales, estudiantes, institutos, pues decae durante el verano. Claro, pero sí que estará de mayo, suele estar, y esta será igual de mayo a octubre, con lo cual es un está bien. No, bastante, mira, mayo, octubre, pues nos da tiempo a ir. Sí. A ver si vamos y nos enseñas el edificio por dentro y lo ve Paco. Pues será un placer. Paco es de... Encontré, no sé de qué manera, los planos del edificio en un archivo de esto municipal y no le presté mucha atención, pero sí me acuerdo porque hubo una época que me interesaron mucho los edificios decimonónicos de Madrid y entre ellos apareció el de ese edificio, solo que como estaba buscando en ese momento cuarteles antiguos y edificios y palacios, no le presté mucha atención, pero sí que la verdad que por ahí tiene que estar. Sí, los planos. Fueron dos arquitectos conocidos, Luis Moya y Luis Martínez Feducci, que tienen otras obras de referencia en España. Hay una curiosidad que ahora mismo se da en el edificio, que en la torre, una torre pues que si no, para quien no conozca el edificio se cree que es un convento y ese sería la gente piensa que es una iglesia. Sí, que es la iglesia de la universidad.
Muchos. Ahí estuvo, dentro del propio edificio, durante muchos años estuvo la parroquia de la Universidad. Bueno, pues de ahí viene, porque yo solo he oído a gente, no, esa es la iglesia de la universidad. Claro, pues en la torre ahora, que es una torre, los azulejos de la torre son azulejos de Puebla, de México, o sea, está todo muy ligado, pues desde hace ya bastantes años anidan una pareja de halcones peregrinos, ¿no? Que ya son como compañeros del De la museo. familia. Son inquilinos, vamos. Exacto, sí, inquilinos. Y ya están, lo sigue la Sociedad de Ornitología, pues son unas cámaras y todo, y cuando tienen la camada, pues salen los polluelos, y ahora mismo yo lo voy siguiendo porque se ve pues el ir y venir de la pareja y la petición de los pequeños de comida, o sea, Bueno, a los padres, ¿no? o sea que estáis entretenidos. Sí, eso, bueno, es un aliciente también. Yo se lo suelo cuando enseñar a los visitantes cuando está, pues así en un periodo interesante, ¿no? Como Pues, una oye, nos característica apuntamos, más. Vamos a hacer a ver, en mayo, ya nos contarás y vamos a organizar a ver si nos acompaña alguien más. Perfecto. Vale. Pues si te quedas, ahora te puedes dar un paseo por el segundo tramo de la Gran Vía. Qué bien. Así es que, ya te digo, ha sido un placer y ya te esperamos aquí para esa magnífica exposición de mayo. El baúl de nuestra historia. Y el baúl de nuestra historia pues sigue abierto en la Gran Vía. Ya estamos en el segundo tramo, o sea que Sí. estamos en la red de San Luis, ¿no? Efectivamente, dejamos la semana pasada la Gran Vía en la red de San Luis, una actuación realmente importante, quizás la más importante de la Gran Vía fue ese colofón del primer tramo que era la red de San Luis, porque recordemos que hace un siglo la red de San Luis era mucho más pequeñita, la calle Fuencarral y Hortaleza llegaban sus bloques hasta la calle Caballero de Gracia, y fue precisamente la demolición de todo ese saliente la que hizo que invocaran el primer tramo con el que iba a ser el segundo. La verdad es que este segundo tramo es quizá de todos el más conocido, porque es la parte de la Gran Vía más filmada y más representada y más conocida, amén de que es más ancha que el resto de los dos tramos, porque se iba a hacer un bulevar central, que luego al final no se hizo, afortunadamente. Pero bueno, es la parte llana de la Gran Vía, entre San Luis y la Plaza del Callao, que se había construido, se había preparado un par de décadas antes, reinando Isabel II, y precisamente esa Plaza del Callao es la que hizo que el tramo de Alcalá hasta esa zona tuviese ese recorrido, porque de no haber existido la Plaza del Callao, posiblemente el tramo habría sido muy dispar al de ahora. Pero esa Plaza del Callao fue el motivo por el cual de San Luis, en vez de bajar directamente o más recto hacia la Plaza de España, se giró por Callao. Callao que no era más que una pequeña placita, la mitad de lo que es ahora, y que justo cuando se amplió la Gran Vía también se amplió esa plaza a lo que es hoy día. Una plaza bastante amplia y abierta y sobre todo en verano muy calurosa, porque nadie se preparó de cubrirla como otras muchas. Así que en 1917, con ya el primer tramo urbanizado y asfaltado y preparado, aún no estaban todas las casas construidas, pero bueno, se empieza este segundo tramo. Este segundo tramo que tiene como eje, así como el primero tuvo como eje la calle San Miguel, que desaparece, este segundo tramo tiene como eje la calle Jacometrezo, que no desaparece por completo, pero que sí en el tramo este de San Luis a Callao desaparece. Luego el siguiente tramo se mantiene hasta Santo Domingo. Y aprovechando esa calle, pues lo que hacen es, pues, como se hizo en el primer tramo, todos los solares que estaban en la acera de los pares, todos se tiraron, y los solares que estaban en la acera de los impares, lo que se tiró fue la parte que daba más cercana a la Gran Vía. Muchos de esos solares se conservó la parte trasera, la que daba a la calle de la Abada, la que daba a la Plaza del Carmen. Entonces las casas se mantuvieron, pero lo que daba a la Gran Vía no. Entre los edificios más representativos, como el de Telefónica, que se inaugura en 1930, y que curiosamente, como es un edificio que iba a ser el más alto de Madrid en aquellos años y lo fue durante 2 décadas,
pues tuvo un seguimiento gráfico y fotográfico realmente importante. Yo que lo he estado estudiando, es un edificio que por primera vez se hace un seguimiento, pero casi desde la explanación y cimentación hasta la coronación. Y es el primer edificio de este tamaño que se trabaja en 3 jornadas. ¿Sabes? Las 24 horas del día en 3 jornadas. Algo que para entonces era muy poco usual. Y desde el punto de vista personal, una cosa que me hizo mucha gracia al estudiarlo fue que fue el primer edificio que tuvo, aunque no como proyecto, pero sí un plan de seguridad y salud, con una visera perimetral que daba a la Gran Vía, que ahora es obligatorio en todos los edificios que dan a calles. Esa visera es obligatoria, pero entonces fue una novedad. Y me llamó mucho la atención porque esa ha sido una de mis especialidades, los proyectos de seguridad en el trabajo. Me he dibujado muchas viseras, ¿sí? Y bueno, pues justo enfrente de lo que es el edificio Telefónica, en ese solar que se tiró entre las calles de la Salud y la calle... creo que no, la que está entre... se me ha olvidado la calle, es igual. Tres Cruces. Eso, Tres Cruces. Entre Tres Cruces y Salud, ahí vivía Jacome Trezo, presidente. Sí, hay una placa. Exactamente. Que muchos lo llaman Jacome Trecho, otros le llaman Jacome Trecho, otros, o sea, la verdad es que tiene un nombre, como todo pone italiano, bastante confuso. Pero sí, y tenía el taller y era muy conocido y famoso. Llegó a ser escultor, pintor, un artista casi como Leonardo da Vinci, pero a la española. Y trabajó para Felipe II y para Carlos I, y en aquella época, muy conocido. Y bueno, es una pena porque vivía en una casa que proyectó el mismísimo Juan de Villanueva, la única casa civil, la única casa de vecindad que proyectó, y sin embargo la tiraron. Pero estos proyectos ya se sabe que caen muchas cosas. Sí, afortunadamente en este tramo no hay iglesias ni conventos que sufren en la piqueta porque no había ninguno en esa zona. El más cercano era la iglesia de San Luis, que estaba en la calle Montera, pero esa desapareció con la guerra civil, y luego pues la de San Martín de Tours, que está ahora mismo en la calle de la Luna, pues se mantiene como está. Estoy yo bautizada. Por eso lo he dicho. Pues hay una fotografía que a mí me llamó mucho la atención, que está en las obras de la Gran Vía, todos los escombros, etcétera, bueno, así, todo puesto así, y se ve solamente la iglesia de San Martín. Claro, es que hay, a mí una cosa que me ha fascinado siempre pero parece impresionante. De la obra de la Gran Vía es como, afortunadamente ya, la fotografía ya estaba muy desarrollada y además como algo novedoso, todo el mundo hacía fotografías en aquella época. Es una obra. Es que era algo importante, una fotografía. Súper documentada. Yo he visto fotos del primer tramo, de los solares ya demolidos y alineados y aplanados, y impresiona porque no parece que estás en pleno Madrid. Pues el segundo tramo igual. El segundo tramo, por ejemplo, la demolición y más que nada fue la construcción. O sea, según iban surgiendo los nuevos edificios, las fotografías que hay al respecto son y de los colectores, hay mucho la obra de los colectores. Claro. He abierto un canal que también es impresionante. Es que el alcantarillado parece mentira que haya eso. No, pero una vez en la vida hay que dar gracias a que esto se proyectó y se programó con tiempo y con necesidad, porque si no, evidentemente no hubiera sido posible. Bueno, sí, se haría como en otros sitios de Madrid. Se construye sin proyectar el alcantarillado y 10 años después hay que levantar toda la calle para... Pero una obra como la Gran Vía tiene que estar Claro, porque es una obra nueva, es una obra nueva. Y muy grande. Y claro, es que evidentemente te da la oportunidad, porque aparte de demoler, las excavaciones que se hacían para luego aplanar, te daban la oportunidad de hacer el alcantarillado sin tener que hacer una obra aparte. ¿Sabes? Entonces, en ese aspecto, pues mira, la verdad es que se aprovechó bien, aunque como todo, se quedó pequeña enseguida. Todo este tipo de cosas. Porque claro, te cuenta que toda esa zona eran eran casas de hasta 5. Había casas bajas también. Sí las había. Porque yo conozco una persona que vive pues ahí en el barrio, que los abuelos vivían en una casa baja de la calle Jacome Trezo, o sea, antes de... Sí, precisamente... tuvieron que marchar de allí, claro. Esas casitas más bajas son las que dan Jacome Trezo hacia Sol, hacia Navada. Enfrente lo que eran casas de 5 y hasta 6 alturas, parece mentira, pero de 5 o 6 alturas en aquella época, que son como muchas de las casas que están en la parte posterior de la Gran Vía, otra calle de Desengaño, otra calle de Valverde, toda esa calle, todas esas casas de 5 o 6 alturas son modernas, pero ya heredaban la altura que tenían prevista.
porque en aquella época creo que era el máximo que podían construir, y para Telefónica hubo que hacer una solicitud personal, privada, y yo creo casi que forzosa para que se pudiera construir las 14 alturas que creo que tiene, algo así. Pero de todas maneras, es lo que te decía la semana pasada, es una pena cómo cambia el mundo de la Gran Vía con solo desplazar una calle hacia el interior. O sea, vas por la Gran Vía y vas por la calle de Desengaño y dices, Dios mío, eso parecen dos ciudades distintas, dos mundos distintos. Y Una bueno, corredera o, claro. como curiosidad, fíjate, como dato curioso, ese tramo estaba muy ocupado por librerías de viejo. Aún queda alguna, en la calle Hortaleza queda una, que la conozco. Sí, yo la conozco también, Claro, Galdós. exactamente. Y fíjate tú que se dio oportunidad a esas librerías de trasladarse, ¿a dónde? Pues al Jardín Botánico. A la Costa de Moyano. Exactamente. Primero se instalaron en lo que daba el Paseo del Prado, y luego ya cuando quisieron hacer una distribución más ordenada y bonita de las casetas, ya fue cuando se pusieron en la calle, lo que es la Costa Moyana actual. O sea que no hay mal que por bien no venga. Se dio esa oportunidad, porque este es un barrio era un barrio popular. O sea, aquí no había bancos, no había ministerios, no había como en Alcalá. O sea, no, es un barrio popular lleno de gente de la calle, clérigos, médicos, abogados, licenciados, militares de baja graduación. O sea, era una cosa increíble, y que generalmente eran inquilinos, no eran propietarios. O sea, yo estudiando la Gran Vía, lo que te cuentan las crónicas y muchos estudios es que la mayoría de las casas las tiene en propiedad la nobleza baja de Madrid, condes, marqueses, duques desconocidos, salvo excepciones que lo usaban como parte de, no de especulación, pero sí de como rentas, para tener sus rentas. Tenían sus palacios aparte, en otra parte de Madrid más noble, pero con esas rentas pues sobrellevaban el tema. Y cuando esta obra se acaba oficialmente en el 22, aunque la gente no pudo aguantar y ya se metía por las calles mucho antes. En ese tramo encontramos edificios preciosos, el Palacio de la Música, tristemente cerrado y abandonado. Es una obra, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, como edificio singular, porque no tiene nada que ver con lo que es el resto de la Gran Vía. Es como si alguien me ha dicho, voy a hacer aquí algo raro. Y es una preciosidad, esa galería porticada superior con esas balaustras, que afortunadamente nadie ha tirado. O sea, aunque está cerrado y abandonado, nadie se le ha ocurrido tirarlo. Pero es una pena verlo así. Claro que sí, sobre todo para los que hemos amado el cine. Pero seguramente está protegido, ¿no? Hombre, por supuesto que está Eso, protegido. para Ahora tirarlo, mismo, todo el Madrid que sea casi centenario está protegidísimo. De hecho, hay ahora mismo una rama en la construcción que es la de vaciar edificios enteros por dentro, conservando solo la fachada. Lo que se hizo en la Plaza España. Exactamente. Y lo que se ha hecho, por ejemplo, en la Puerta de Alcalá, con otro edificio, en la calle Altamirano, en la calle Princesa. Lo sé porque lo veo todos los días, que es un obrón, porque tienes que pergeñar un andamio con unas zapatas y unas contrafuertes en la propia calle para sujetarla, y luego por dentro y vaciarla entero el edificio, porque es que es impresionante. Yo me asomaba por curiosidad y es ver el solar vacío y lo que es la pared totalmente. Dice, madre mía, aquí como esto esté mal anclado se va, pero se conserva, y es una cosa que a mí me gusta conservar, aunque es caro. Casi hubiera sido más fácil decir, bueno, pues reconstruimos la fachada imitando la anterior, pero entonces ya no es la misma. Entonces, claro, ahí es donde entra un poco ya el amor por mantener. Si esto hubiera pasado hace un siglo, muchos de los solares que hoy conocemos ni existirían. Hablamos de la iglesia y el convento de las niñas de Leganés, que se tiró entero. Que habría muchas cosas que ahora mismo no se permitirían. De ese tramo a mí el que no me gusta nada es el Palacio de la Prensa. No te gusta el Palacio de la Prensa. Es un mazacote ahí que realmente llama la atención. Y bueno, pues oye. Porque es más estilo neoyorquino, ¿no? Yo no sé, yo le llamo esquino mortecino. Porque hubo una época que estuvo muy en boga ese estilo de los edificios neoyorquinos. Nunca le he visto de la Quinta Avenida, de todos estos sitios. Con ningún estilo. No, yo te pregunto. No sé, no lo he estudiado. Y el que tiene mucha fama es, bueno, que ya es
tramo, claro, el edificio Carrión, Capitol, eso ya se... Bueno, sí, eso ya hablaremos otra semana de esa esquina, famosa esquina. El cine Capitol no está incluido, ¿no? Digo, Sí. Capitol Callao. Bueno, el Callao, es que toda esa zona de actuación de la Plaza de Callao, como es una actuación sobre algo que ya existía, pues la verdad es que no está muy estudiado. O sea, cuando se tiran todos los solares de las acera de los impares de la Gran Vía, queda lo que es ahora mismo lo que es ahora el Corte Inglés, y ese edificio pues quedó todo en solar. Y del edificio que estaba enfrente, el que daba a Jacometrezo y a Preciados, lo que hizo fue recortarlo. Para ampliar la Plaza de Callao se tiró el solar, y lo que se construyó nuevamente el cine Callao se construyó ya retranqueado hacia atrás, para darle la amplitud que tiene hoy la Plaza de Callao. Como tú sabrás, hoy es una plaza peatonal, pero en nuestros días era una plaza con calle. Paraban los autobuses. Claro, y paraban los que paraban en Jacometrezo y en San Bernardo, paraban Sí. todos ahí. Claro. En Jacometrezo está pues todos ahí, todos los que estaban ahí, el 44. Todos. Claro, es que es nuestra zona. Claro, en la próxima semana o próximo programa que hablamos del tercer tramo. La próxima semana va a ser. Sí, que es un tramo más... El tercer tramo que digamos que es el nuestro. Es el más traumático de toda la obra, sí. Porque no se sigue una calle como eje, como se ha hecho en San Miguel o en Jacometrezo, y es como cuando hacemos de pequeño, hacíamos las pistas con arena, que arramblaba con todo, tiraron con todo. Aunque yo el segundo, pues yo iba al colegio y recorría todos los días el segundo tramo. Yo iba al colegio a la calle Valverde. Yo del segundo tramo sí estaba en la Casa del Libro que está ahí desde su origen en el 23, que para mí se ha convertido en un paraíso de tranquilidad, sobre todo en la planta arriba, por la abajo no, la abajo es un mare magnum de gente. Pero en la planta segunda, que es la parte de historia, es un lugar tranquilo. Si en ese sitio, fíjate, usaran una esquinita para hacer unas butaquitas, yo me pasaría y todo el día. sentarse ahí a hojear los libros. Claro, yo me pasaría No es todo mala el día. idea. Eso lo había en la FNAC. No sé si sigue habiéndolo. En tiempos lo hubo. Sí, lo hubo, no sé ¿Sí? ahora, pero sí. Yo ahora no lo he visto. Yo sé que había en otra... O sea, tú cogías un libro y lo ibas a ojear allí en un sitio que había así como un sofá. Sí. Bueno, pero vamos, eso son cosas aparte, sí. O sea, a mí la Casa del Libro siempre me ha fascinado, porque es una pena que no disponga uno del pecunio suficiente, pues, que tendría porque todos. Los libros son caros. Eso. y de espacio, que muchas veces... Bueno, espacio ahora tengo, pero vamos, el problema es el dinero, más que nada, sí, porque hablando de libros, si alguien quiere saber algo sobre la Gran Vía, yo recomiendo uno, que no es un librote gordo, es más bien, digamos, el tamaño mediano, pero está muy bien narrado, explicado, que se llama La Gran Vía, Historia de una calle, de José Corral, que además tiene lo que a mí me gusta, son planos. Claro. Y más 3 planos perfectos y maravillosos, que son sobre la planimetría antigua, la nueva Gran Vía, superpuesta y explicativa. Y con eso es que lo ves. Comprendes lo que es la Gran Vía. Pero es que lo ves y lo comprendes y sabes, y ves cómo fue la obra y cómo fue todo el trabajo que se hizo allí, y cómo, si piensas un poquito ya más en la parte social, dices, vale, esta pobre gente que se quedó sin casa. A ti te da mucha pena de la gente que se tuvo que ir a otros sitios. Claro. A lo mejor se fueron... Es que más hay gente que se fue sin dinero, porque como no eran suyas las casas, encima se van... Bueno, pero entonces se alquilaba fácilmente, no es como ahora. Sí, eso sí, por supuesto. Ahora, no es como ahora. Entonces, si eras buen pagador... Vaya usted a alquilar algo allí. Te perseguían los dueños de las casas, para los caseros, para alquilarte. Hasta te pintaban los pisos. Bueno. Eso es así. En aquella época. Hasta, este paga bien. En aquella época era así. O sea, yo lo sé por... familia mía. 2 puntos más característicos de ese tramo, que ahí estaba doña Manolita, sí. que se trasladara a la calle del Carmen, y estaba una cafetería que a mí me encantaba mucho, que era Zahara, Zahara, que estaba en la esquina con Misioneros Romanos. Zahara, o sea, anda, que no he pasado ya ahí tardes. Compraba un libro en la Casa del Libro y me iba a tomar un café a empezar a ojearlo a Zahara. O sea, Y además en este tramo lo has mencionado, y además unimos los dos relatos. Uno de los arquitectos del Museo de América participó también en la construcción del edificio Carrión. Sí, la verdad es que allí encontramos a ¿Y el muchos... cine Imperial habrá sido? Pues el Imperial fue el primer cine que conocí, el cine Imperial. Que ya no existe. Ya no existe el cine Imperial. No existen ya hay cines que ya no son cines. Ahora paseas por la Gran Vía y no parece la Gran Vía.
Sí lo parece, pero No ya... parece la nuestra. No, mira, Musicales. exactamente. O sea, ha Musicales. cambiado el cine por el musical y poco más, pero vamos, sí, sigue siendo nuestra Gran Vía. Ahí está, bueno, ya hablaremos en la próxima semana de nuestros edificios y nuestras vivencias allí. Bueno, sí, del tercer tramo, que ese ya es el nuestro, último. yo creo. Me parece que nos tenemos que ir. Así Nos es que, acaba. bueno, se nos acabó el paseo, pero seguimos la semana que Se viene. nos ha quedado mucho en el tintero, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Bueno, tendremos que hacer, pues no sé, es que la Gran Vía es mucha Gran Lo que Vía. digo, lean, si hemos despertado la curiosidad, lean, porque ese libro que digo es precioso, se lee fácil, rápido y además te emociona, porque para mí leer sobre lo que ha sido mi infancia, pues oye, siempre es emotivo. Pues hay que leer ese libro. Sí, sí. E ir al Museo de América. Exactamente, Sí. y también comprar libros del Museo de América. Allí hay una buena tienda. No sé si os puedo recomendar alguno. No, bueno, de libros de América. No, de casi allí, todos- del museo, sí, para sí, verlo. Pero casi todos los que van saliendo de temática americana están en la tienda del museo, con lo cual... Pues que vayan al museo y que a la salida o a la entrada, pues a la tienda. Y bueno, nos tenemos que ir porque Carlos ya se enfada. Así es que, queridos amigos, aquí nos volvemos a ver la semana que viene y espero que os haya gustado el paseo en el museo, el paseo en la Gran Vía y bueno, saber algo más de la firma digital, que siempre viene bien. Así es que lo que os digo siempre, aquí nos volvemos a reencontrar y sed muy felices. Viva la Gran Vía. Eso, y viva Madrid y viva España, que se nos olvida.